Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escucho bien? Bueno, Buenos días, bueno. profe. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok. Si ven pantalla, todo bien. ¿Cómo les va todo? ¿Cómo les fue de puente? Más o menos. Puente de 4 días, diría yo. Pero bueno. Ok, pues vamos a comenzar, vamos a continuar con la clase. ¿Quién se acuerda en qué parte nos quedamos? A ver si se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos pendientes también? En cuanto a cuestiones de quizzes, ¿cuál fue el último que hicimos? Ya hicimos del tema 4, creo que ya, ¿no? Sí, del tema Sí. 4 ya hicimos y el ejercicio práctico del tema 4 parte 2 parece que lo íbamos a ver también aquí en clase. Vamos a revisarlos, ajá. Vamos a revisarlo brevemente y luego ya continuamos con esto. Este, bueno, si ya subí algunos. En realidad están muy sencillitos los que subí, que nos faltaban revisar del tema 4. Los voy a abrir para que más o menos les echemos una revisada. Vamos a ver. Aquí en el tema 4, este, ajá. Por ejemplo, el ejercicio práctico número 2, que realmente es ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Meramente consultas. El tema 4 es muy teórico, es meramente memoria, memoria. Este, Aquí lo que no vamos a hacer este semestre es, les quita esta parte de J. Muir. Aquí todavía aparece en la introducción, pero ya realmente no está. Es una herramienta para provocar paralelismo, pero para no hacer esto tan largo, no lo incluí en este semestre. Entonces, básicamente es que tienen que hacer. Eh, Hacer consultas de cómo está la memoria es en cuanto a las diferentes áreas o algunas estadísticas, sobre todo del TP Buffer Cache. ¿Se acordarán de esa parte del tema pasado? ¿No? Por ejemplo, consultar de qué tamaño es el bloque que se carga en el default pool, ¿ok? Que coincide con el tamaño del bloque que tienen a la base de datos, ¿no? Ustedes ya saben hacer eso. Este, Esto lo pueden sacar del parámetro, ¿no? De un parámetro. Aquí tienen que crear una tabla y esta tabla debe tener estas columnas, ¿ok? ¿Y qué valor le ponen a esta columna? Pues en este caso el valor del parámetro. ¿Quién me recuerda en general cuál ha sido la estrategia para crear estas tablas? Que en varios ejercicios, ¿no? Más o menos se les pide crear una tabla y ponerle datos ya sea de un parámetro o de una vista. ¿Qué estrategia han utilizado? ¿Quién me platica para crear esas tablas en sus ejercicios prácticos? Haz uno por uno, ¿eh? No se me amontonen. El hacer consultas a las vistas y guardar esas consultas como si fueran tablas en Create As. Esa es una estrategia siempre y cuando la instrucción, una sola sentencia select pueda recuperar los datos, ¿no? Que ponemos create table, el nombre que les pidan, ¿no? El nombre que les pidan, ¿ok? As, y entonces hacen el select de la vista, ¿no? Los atributos que les pidan, ¿ok? From cierta vista, que a veces son vistas dinámicas, depende, ¿no? Pero este es de un caso, pero hay veces que, por ejemplo, si la tabla les pide datos de diferentes lugares, ¿qué harían? Esto es cuando la fuente, cuando las columnas están en la misma vista. Y si no,
Pues depende, ¿no? Puedes usar bueno, si es un dato de distintas tablas, pero solo es un dato, puedes usar variables o si no, tendrías que usar un cursor, ¿no? Variables diría yo, no tanto cursores, porque el cursor o bueno, a menos que recorras el cursor en un ciclo, ¿no? O sea, eso ya hablaríamos de que hacerlo en un programa PLSQL. Pero otra es, por ejemplo, así, cuando les piden una tabla T0 de X algo, y aquí pone la definición de las columnas, ¿no? Nada más sin datos C1, C2, sin hacer la inserción de manera directa, ¿no? Hasta CN. Pero entonces después tienen que agregar otro paso para hacer las inserciones, ¿no? Puede ser así y después ponen insert y ya ponen todas sus instrucciones dependiendo de lo que les pidan. O la otra opción sería hacer como hace rato, un create basado en un insert, por ejemplo. Voy a volver a repetir. O sea, en esta técnica ponen insert into tabla, into tx, values. Y aquí en el values, pueden poner una subconsulta, ¿no? Por ejemplo, ya ponen la consulta que les piden, ¿no? Select, etcétera. Ok. Dependiendo de lo que les pidan. Values. O la otra opción sería que cuando hacen este create, esa es una opción. Otra más sería que cuando hacen el create, otra vez en lugar de poner las columnas, pueden poner as. Pero entonces aquí, si vienen de diferentes lados, pueden utilizar una sentencia select, pero utilizan aquí subconsultas en la cláusula select. ¿Ok? Aquí ponen select y aquí ponen otro select. Select y le ponen cierta columna, a lo mejor columna 1, from, cierta columna. Y aquí le ponen el alias que sería as, el nombre de la columna que quieren que tenga la tabla nueva, ¿no? Por ejemplo, a C1, coma, ¿no? Y y ya viene otra columna, ¿no? Por ejemplo, coma, y ya viene otra subconsulta. Déjala pongo aquí abajo. No, espera, no, sería más o menos así. Otra subconsulta, ya ponen select, C2, la columna, o bueno, la columna que les pidan, from, de alguna tabla de algún lugar a C2. Y así se van sucesivamente hasta terminar todas sus columnas que les piden, ¿no? ¿Alguien ha hecho esta técnica en algún ejercicio? Sí, profe. ¿No? O sea, son subconsultas en la cláusula select. Ok. Pues cualquiera de las técnicas que utilicen está bien, ¿no? En este caso, necesitarían hacer la técnica de las subconsultas en la cláusula select porque pues vienen de distintos lados, ¿no? Estas columnas vienen de distintos lados. Bueno, entonces básicamente esa es esta primera parte. Después, bueno, esta consulta que contiene, les decía el tamaño del bloque a nivel de base de datos, el tamaño actual del buffer pool, el número de buffers que tiene el pool actualmente, ¿ok? Target buffers tiene que ver con cuando hay una operación de crecimiento. Por ejemplo, si actualmente el buffer tiene el DB buffer caché o el default pool tiene 15 buffers, cuando crezca, esa cantidad puede aumentar a 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, el target buffer se refiere al tamaño nuevo que tiene el default pool después de una operación que puede ser de crecimiento o también de reducción, ¿no? Cuando se hace una
liberación de memoria, por ejemplo. Entonces, prep size tamaño anterior en megas que tenía el pool antes de la última operación. O sea, esta vista les dice cómo estaba antes de la última operación y después de la última operación de ajuste de memoria. Entonces, el tamaño anterior, el número de buffers anteriores que tenía antes de la última operación que se hizo, y el default pool size dice esta columna no pertenece a la vista buffer pool, sino esta columna deberá almacenar el valor del parámetro de la base de datos que guarda la cantidad de memoria mínima que se le puede asignar default pool. ¿Ok? Entonces este es un parámetro más bien, ¿no? Un parámetro. Entonces esto nos sirve para ver con qué tanta memoria se le está asignando en default pool. ¿Ok? Y pues básicamente esta primer parte, ¿no? Crear esa tabla. Y por ejemplo aquí les hacen unas preguntas, ¿no? ¿Qué implica que los valores de current size y target size sean los mismos? Tengan el mismo valor. Current size, buffer size, básicamente es cuando pues realmente todavía no hay ninguna operación de crecimiento, ¿no? Si current size les dice, sabes que el tamaño del buffer es de 15 y el target size es de 15, quiere decir que todavía no se hace. Así empezó el tamaño del buffer y todavía no hay un incremento o un decremento. Entonces, por eso es que tienen el mismo valor, ¿no? ¿Qué otros dice que implica que los valores de los atributos prep size y prep buffer sea 0? Normalmente eso significa que también es la primera vez que se acaba de iniciar la instancia y digamos en el primer ajuste, pues el tamaño anterior era 0, pues porque la instancia estaba abajo, ¿no? Entonces básicamente esa es la respuesta. Cuando se acaba de iniciar la instancia, pues los valores de prep son 0, ¿no? Y ya cuando se arranca la instancia, las áreas tienen un tamaño inicial y por eso es que el anterior tiene 0, ¿no? Porque es el primerito, ¿no? O sea, todavía también cuando, digamos, la instancia levanta, se hace un primer ajuste de estas áreas. Entonces, el valor anterior, pues, se parte de 0 y el primer ajuste es el que es mayor a 0, ¿no? ¿Qué más? Otras estadísticas del buffer que son interesantes, sobre todo cuando se hacen consultas. Estas estadísticas las van a poner en otra tablita que son dbblocks gets from cache, consistent gets from cache y physical reads from cache. En especial, por ejemplo, los gets from cache, dbblock gets from cache. ¿Qué diferencia alguien recuerda qué diferencia habrá entre estas dos columnas? dbblocks gets from cache y consistent gets from cache. O sea, básicamente estas columnas me dicen qué tantos bloques se obtuvieron del caché sin la necesidad de buscar ir a disco. ¿Ok? Entonces aquí hablaríamos de que se está optimizando o se está evitando hacer uso de disco y se está leyendo de memoria. ¿Ok? A diferencia de esta columna, que son las lecturas que sí se hacen hacia disco. Entonces aquí podríamos ver que también está funcionando el DB Buffer Cache, ¿no? Entonces básicamente las tres columnas muestran a tres estadísticas que se obtienen de esta vista. Cada estadística es un renglón de dicha vista. Nada más que aquí las vamos a poner en una columna. Entonces aquí también se pueden auxiliar de subconsultas en la cláusula select para que puedan formar esta tabla, ¿no? Abusado, o sea, porque en examen les puedo preguntar algo así, que hagan el código para que generen una vista, una tabla, ¿no? Que contenga ciertos datos. Entonces, por ejemplo, tiene el número de buffers que se han obtenido, que son obtenidos del default pool
para satisfacer una sentencia SQL por un usuario. Eso es lo que significa dbblocks gets from cache. Ok. Número de buffers que son obtenidos del def output en modo consistente para satisfacer, o sea, digamos el de arriba, digamos que es en general, ¿no? Y la de abajo son los que son en modo consistente. El modo consistente, no sé si recuerdan, cuando un buffer es modificado por otra transacción, solamente la transacción ve ese cambio. Pero si llegan otras transacciones a consultar un dato, se le regresa, digamos, la versión anterior. Por ejemplo, si la versión anterior era W, ok, no se le regresa X, sino se le regresa W, ok. O sea, este cambio no es visible hasta que la transacción hace commit. Entonces, mientras eso ocurre, se obtienen lecturas consistentes. Ok, entonces por eso se hace la distinción entre estas dos, ¿no? Y lo que les decía en la parte física es cuántas lecturas se han hecho a data files. Dice número de bloques leídos de data files almacenados en el default pool. Entonces eso nos lleva a una formulita que se le llama el cache hit radio. Ok, esto no lo vimos en clase. Esto está más bien aquí documentado. Entonces, vean esta fórmula que el cache hit radio indica visualizar qué tanto, qué tan bien se está comportando el caché. ¿Ok? Para nosotros un comportamiento adecuado sería que se están minimizando las lecturas a disco, muy poquitas lecturas a disco. Entonces, si se observa la fórmula, ¿quién me dice en qué casos, por ejemplo, qué pasaría cuando este cociente tienda a ser 0? ¿Cómo tendrían que comportarse estas variables para que esta resta tienda a ser 0? Para que la resta tiende a ser 0, este cociente debería de tender ¿a qué valor? A 1. A 1, ¿verdad? A 1. ¿En qué casos este cociente podría estar cercano en 1? Cuando el denominador y el numerador son iguales. Ajá, exacto. Y para que sean iguales, diríamos que el número de lecturas físicas a disco, supongamos que es n, es casi las mismas lecturas que se hacen en ¿dónde? Abajo, ¿qué lecturas son las que se incluyen aquí? ¿Las de memoria? Lo ¿Las que que se se hace en hacen en la memoria. caché? Exacto. Digamos que lo de abajo es lo que se lee de memoria y lo de arriba es lo que se lee de disco. Entonces, si la cantidad de lo que se lee en disco es igual a lo que se lee en memoria, estamos hablando de que esto tiende a 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces, cuando esto tiende a 0, ¿cómo estaría comportándose el DB for caché? ¿Bien o mal? ¿De forma óptima o no tan óptima? Pues no tan óptima, creo, ¿no? Correcto, es no tan óptima. ¿Por qué? Porque pues estamos leyendo la misma cantidad de datos de disco que de memoria. ¿Cuál debería ser lo esperado? Que sea mayor el número de lecturas a memoria, ¿no? Ajá, aquí. Cuando eso ocurre, este cociente, ¿a qué valor tendería? Cuando el denominador es más grande que el numerador. Este cociente, ¿a qué tendería? Como a 1, ¿no? ¿A 1? ¿A 0? Más bien a 0. ¿No? Cuando el numerador, por ejemplo, Ah, si sí, tienes... a 0, pero en total el radio sería como a 1, ¿no? Ah, sí, es correcto. El cociente a 0, ajá. Pero, ¿qué quiere decir? Que entonces esta resta, como el cociente tiende a 0, prácticamente no le estamos restando nada al 1. Entonces, cuando vas a esta formulita, ¿qué valor debería tener este radio para decir que nuestro DB buffer caché se está comportando bien? A 1. A 1, exacto.
Si este radio tiende a 1, decimos que nuestro buffer caché está bien. Entonces, en este ejercicio se va a hacer aquí, dice agregar una cuarta columna a la tabla anterior para que contenga este cálculo del caché hit radio. ¿Ok? Dice truncar a 6 decimales. ¿Ok? Entonces dice que incluyen en el reporte el DDL de la tabla y el resultado de hacer pues su consulta. ¿Ok? Y pues ya aquí con lo que platicamos ya les contesté estas preguntas, ¿no? Y ya, esto es todo lo que tiene este primer ejercicio. Entonces este caché hit radio, les puede servir para después, por ejemplo, simular una carga en la base de datos, muchos insert, subtract, muchas operaciones, tal vez consultas también, y después volver a consultar esta tabla, ¿no? O volver a generar para ver cómo se ha modificado este caché hit radio. ¿Ok? Entonces, ese es este primer ejercicio. ¿Ok? El siguiente es seguimos viendo ahí algunas cosillas de él, ahora de otras áreas de memoria, como es el read log buffer. ¿Se acuerdan de este buffer? Ok. Algo parecido también, ver cuánta memoria tiene, ¿no? Cantidad de memoria en RAM que se asigna a este buffer a partir del parámetro correspondiente. Hay un parámetro, ¿no? Que me permite saber cuánta memoria tiene este buffer. También la cantidad en megas asignada a este buffer, pero obtenido de las vistas, que en teoría deben ser muy parecidos. ¿Ok? En lugar de utilizar, no vayan a utilizar BP esos parámetros porque aquí es lo que tiene el parámetro, más bien es obtenerlo a partir de las vistas. ¿Ok? Ok, algo parecido con el share pool también. Mostrar el contenido, dice aquí, cantidad de memoria asignada a este pool a partir del parámetro correspondiente. Y luego la otra, pero obtenido a partir del diccionario de datos. ¿Ok? Luego dice bandera que indica si la memoria asignada puede cambiar de tamaño. O sea, si es un pool dinámico. ¿Ok? Y número total de componentes o procesos número total de componentes o procesos que están haciendo uso o que están empleando el share pool. ¿Se acuerdan que comentamos en su momento? El share pool se utiliza por muchos procesos. Eso lo pueden sacar de esta vista. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este caso se están usando 1369 procesos, están usando parte de la memoria de share pool. O sea, bastantes, ¿no? Y bueno, esta es la primera. Consultas a cómo se está usando la PGA también es interesante. ¿Qué tanta PGA se está usando ahorita? Ok. Fíjense, aquí dice que se está usando aprox 237. Ok. Entonces, la cantidad de memoria máxima que se le ha asignado a la PGA desde que se inició, o sea que desde que se inició se le ha asignado esta cantidad de memoria, ¿no? Recuerden que la PGA se gasta, ¿en qué se gasta la PGA? ¿Quién se acuerda? ¿O en qué se consume la PGA en general? ¿De qué depende que crezca esta PGA? De la cantidad de clientes que se conectan. Ajá, de la cantidad de usuarios, porque se acordarán cada cliente o inclusive cada server process tiene su propia PGA. Ok, su propia PGA. Entonces, eso es lo que contiene esta primera columna. La segunda dice la cantidad de memoria que la instancia ha calculado para el parámetro PGA aggregate target. ¿Qué significaría si el valor de esta métrica es mayor a la memoria máxima calculada en el punto anterior? Este parámetro, primero para entenderlo,
Dice aquí 336. De entrada vean que es que mayor. ¿Ok? Dice la cantidad de memoria que la instancia ha calculado para este parámetro. ¿Ok? ¿Alguien recuerda este parámetro para qué se utiliza? PGA Aggregate Target. Para saber la cantidad máxima de PGA, No, la cantidad que se tiene de PGA. la que se tiene, ok, es la que se tiene, no necesariamente, porque hay otro que es la actual es así. Este parámetro es el que se utiliza cuando quieren cambiar la administración de automática a semiautomática. ¿Se acuerdan de ese tema? Que pueden tener 3 modalidades para administrar las áreas de memoria, ¿que era cuál? Automática, semiautomática y manual. Este parámetro se utiliza cuando queramos cambiarnos a esta. Entonces, esta vista, o más bien esta columna, contiene cuál podría ser el valor aproximado que podríamos ponerle a este parámetro si quisiéramos cambiarnos a forma manual o a semi-manual. 336. ¿Ok? Que es más grande que lo que se ha usado hasta ahorita. Entonces aquí la respuesta pues, sería, ¿por qué es mayor? Porque la instancia ha calculado un valor, ¿ok? Con base al tiempo, ¿no? Al uso de a la manera en cómo se ha usado la PGA y con base a ello determina, ¿no? Por ejemplo, si a lo largo de varias horas o inclusive de días, aquí este valor al ser mayor significa que en otro instante del tiempo, estos 237 megas se han ocupado más de estos 237 megas. Ahorita, digamos, es lo que se ha utilizado hasta el momento, pero a lo mejor en días anteriores o tal vez hasta en reinicios pasados se han tenido un mayor consumo de PGA. Entonces, por eso es un poquito mayor. Esto es lo que hace esta columna, ¿no? Sí me di a entender con esta segunda columna o no se entendió. La tercera más bien. No, la segunda, perdón, la segunda. ¿Sí se entendió cuál es su idea, o de dónde sale este valor? ¿Me lo podría volver a repetir, profesor? Disculpe. ¿Ok? Este parámetro, primero, ¿para qué dijimos que se usaba? A administrar la memoria. Para poder hacer un cambio de automático a semi. Este valor que nos pone aquí esta vista es una sugerencia, es una recomendación del valor que debería de tener este parámetro si cambiáramos a el modo semiautomático. Ajá. Eso es lo que hace. Ok. Gracias, Ok. profesor. Luego, el PGA total, aquí sí sería la cantidad de memoria total que tiene asignada actualmente. O sea, esto diríamos, esto es lo que ahorita se está usando. Y vean que coincide con quién, con el max. ¿En qué situaciones creen que esto coincida? Cuando el max es igual a lo que actualmente se tiene. ¿En qué situaciones creen que coincide? ¿O ya se alcanzó como el límite? O sea, es cuando normalmente la PGA tiene cierto valor y lo que se está usando prácticamente coincide con ese límite exacto, pero todavía no se requiere de un aumento o de o de alguna operación de aumento o disminución de memoria. La PGA puede crecer muy rápido porque puede haber usuarios que estén procesando bastantes datos y eso hace que sus PGA se eleven considerablemente rápido. Pero en el momento que sus instrucciones terminan, ¿qué deberíamos de hacer con esta PGA que está usando aquí? En cuanto acaben de hacer sus instrucciones, ¿qué podemos hacer con esta PGA? ¿No? O sea, una vez que el usuario ya terminó de hacer sus
sus tareas, sus trabajos, ¿qué hacemos con la memoria que está usando? ¿O qué podemos hacer con la memoria que está usando? Pues limpiarla, ¿no? Para que la puedan volver a reutilizar. Así es, o sea, se libera. Esa PGA se libera. Entonces ahí es donde ya estos numeritos del número de megas que actualmente se está usando puede bajar, puede disminuir. ¿Ok? Ahorita no, sigue igualita, pero un uso mayor de memoria puede provocar que la PGA se libere. ¿Ok? De hecho, aquí pues, se puede ver en la siguiente columna. Dice la cantidad de memoria total que tiene asignada actualmente, que son estos 237. Y la siguiente columna dice la cantidad de memoria que actualmente está en uso. O sea, se le asignaron 237, pero realmente en uso solamente tiene 129. ¿Ok? O sea, tiene ahí memoria libre, ¿no? ¿Ok? Y luego dice, ¿qué significado tendría realizar la resta de la columna anterior con esta? O sea, restar estas dos columnas, esta y esta. Creo que ya les acabo de decir la respuesta, ¿no? Pero bueno, a ver si me captan. Si hacemos la resta de la total menos la actual, ¿qué me daría? Esa resta. Sería lo que tiene disponible por si necesitara crecer. Así es. Es lo que tiene disponible respecto a la total de la rama asignada. ¿Ok? Y luego viene otra cantidad de memoria libre en megas que contiene la PGA y que puede ser liberada, que son estos, ¿no? Los 70 megas. Ok, que más o menos debe ser esta resta, ¿no? Sí coincide. 237 menos 129, ¿cuánto es? 237 menos 129. ¿Cuánto es esto? Aquí sería como 8. Aquí sería que aquí sería que 0 y aquí 1, como 108 más o menos, ¿no? Una cosa Sí, así, más o menos. más o menos. Ok. Ok. Luego dice, número de procesos activos que están siendo atendidos por la PGA. Este es también interesante. ¿Cuántos procesos tiene ahorita actualmente? Vean, 64 procesos entre usuarios, que en este caso la mayoría son procesos de background. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si hiciéramos múltiples conexiones, aquí veríamos un incremento importante de procesos que actualmente se están manejando. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la información que nos da la PGA. ¿Ok? Después viene otro ejercicio que es el uso de la PGA en BPSOS Process, que es ver, aquí estamos viendo el uso de la PGA, pero desde el punto de vista de general, de cómo se ha usado la PGA, pero también podemos ver su uso del lado de los procesos de background. Cómo están usando la PGA los diferentes procesos. Entonces, básicamente aquí tienen que hacer otra vez consultas, pero ahora empleando esta vista. Aquí nos diría cuántos procesos están usando la PGA y qué cantidad de memoria, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, igual son consultas que se verían más o menos así. ¿Ok? ¿Cuántos procesos están usando la PGA y la cantidad de PGA? ¿Ok? Y vean que la mayoría en esta consulta son procesos de background, que son 62, y solo otros procesos, aquí es donde pueden entrar los usuarios conectados, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, hay 64 procesos de background que están usando PGA, pero hay muy poquitos usuarios ahorita, quiere decir que casi la base no está recibiendo peticiones de usuarios, ¿no? No hay nadie conectado. Aún así, pues vean que se está usando la PGA, ¿no? Aunque no haya usuarios para los componentes internos.
Y pues básicamente este es lo que se hace en este ejercicio. Entonces la mayoría, habla de la PGA. Y el último del tema 4, que es un poco más interesante, tiene que ver con la administración de la memoria, automática, semiautomática o manual. ¿Ok? Entonces, aquí en general ya hablamos de todas las áreas de memoria. Igual hay que crear otra tablita, pero nótese que aquí ya tiene todas las diferentes áreas de memoria en los diferentes cachés o pools, por ejemplo, en el read all buffer, en el buffer caché, en el share pool, large pool, Java pool, ¿ok? Y en general, toda la cantidad asignada a la SGA, la libre, ¿no? Lo máximo que se ha reservado, ¿ok? Y otra vez, ¿no? El valor de este parámetro, que es el valor que tendría en caso de que quisiéramos ponerla manual, ¿ok? Entonces aquí la idea de este ejercicio es que ir agregándole varios registros a esta tabla y ver cómo se va comportando cuando se hacen algunas acciones, ¿ok? Entonces se toma una primera muestra cuando la instancia se acaba de levantar, ¿ok? Luego, hay otra tabla que ahora también contiene esto mismo. Esto que está en amarillo, no sé por qué salió así. Debió haber salido sin amarillo, pero bueno, lo voy a quitar. No sé por qué salió aquí en amarillo. Luego, la segunda tabla es los datos que contienen las áreas de memoria, pero ahora con base a los parámetros, ¿no? Ok, es decir, no tanto, sí, el valor aquí no tanto, sino más bien la naturaleza. Sí está el valor también aquí, pero aquí el enfoque es más qué características tienen estos parámetros. Y aquí pueden observar que la mayoría de los ajustes a memoria pueden hacerse de manera que instantánea. No requiero hacer un reinicio de instancia. ¿Ok? Entonces, y el tercer punto es la creación de unos objetos, ¿ok? Que nos van a ayudar a generarle carga a la base y poder ver cómo se comportan las áreas de memoria. Básicamente lo que va a hacer este procedimiento a través de un procedimiento almacenado es, bueno, primero hacer el poblado de datos. Una tabla que contiene datos aleatorios, ¿ok? Y después, ya que se tenga la tabla, se van a cargar alrededor de unos 80,000 registros. Cada registro tiene valores aleatorios, ya sean de caracteres o de enteros o de tuples, ¿no? Y de fechas, inclusive hasta de timestamps. Entonces, esto va a generar bastantes datos. Entonces, se va a insertar una tabla con esta cantidad de registros, ¿no? Y después, en este procedimiento, lo que hacemos es provocarle carga, ¿no? Es decir, ya que me refiero a carga de trabajo, ¿no? La carga de datos se hace aquí, pero después este procedimiento va a estar iterando para cada uno de los registros que tenga esta tabla y va a ser un cálculo cualquiera para provocar cierto procesamiento. Lo que hace es buscar un carácter dentro de cada renglón. Entonces lee un renglón y busca si el carácter está en el renglón. Y así se va con los demás. Entonces la idea aquí es ver qué tanto se mueven las áreas de memoria cuando hacemos este procesamiento. ¿Ok? Aquí lo hace un mismo usuario. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo se mueven las áreas de memoria.
Otra cosa interesante sería hacerlo con distintos usuarios, pero para eso tendríamos que emplear otras herramientas para simular que múltiples usuarios están conectados. ¿Ok? Aquí también tendríamos que auxiliarnos de algún otro cliente. Por ejemplo, un cliente escrito en otro lenguaje que permita hacer múltiples conexiones a la vez. ¿Ok? Por ahora es una sola sesión, pero que está haciendo uso de, pues, cierta cantidad de memoria para poder procesar todo esto. ¿Ok? Y entonces después ya lo que les pide aquí el ejercicio es ejecutar ese procedimiento y agregar un nuevo registro a la tabla. Creo que en general les pide 4 registros a lo largo de todo este ejercicio para que vean cómo se mueven las áreas de memoria, ¿no? Bueno, esa es en la primera parte. En la siguiente es jugar un poquito con las configuraciones semi y manual de los parámetros. Entonces, meramente aquí les piden hacer los procedimientos necesarios o los cambios necesarios para que la base esté en modo primero. Normalmente, originalmente la tiene en modo automático. De modo automático pasarla al semiautomático que vimos y luego al manual. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Calcular el valor de los parámetros para ver cómo quedaría. ¿Ok? Y pues básicamente esto es lo que les pide este último ejercicio. ¿Vale? Bueno. No sé si quieran que revisemos algo más de esto. ¿No? Vamos a avanzar un poco más en el otro tema porque andamos un poco cortos de tiempo conforme al avance del semestre. ¿Cuándo se acaba el semestre? ¿Alguien se acuerda? En enero. ¿Hasta enero? Bueno, No, pero en las la clases en última. diciembre, ¿no? Sí. El 11 de diciembre terminan como las clases. El 11, fíjense, tenemos ya un mes y medio, digamos, a lo mucho, ¿no? Para concluir. Entonces, mi idea original era resolver alguno de ellos, pero yo creo que mejor avanzamos en el tema 5, ¿les parece bien? O en el siguiente tema, para cubrir un poquito más de temario y si ustedes consideran que necesitan ayuda en sus ejercicios, me dicen y mejor podemos hacer una clase aparte, ¿no? En algún otro horario donde puedan la mayoría. Si se atoran mucho con esto, aquí la sugerencia es no pierdan mucho tiempo si de repente algo no les sale. No se preocupen, digo, yo sé que quieren hacerlo todo por su cuenta, pero usen el grupo para que no gasten tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces, si les parece bien, a lo que sería el tema donde estábamos, más bien el tema 6, ¿no? Profe, Sí, adelante. me parece que también había quedado pendiente un ejercicio en clase, el tema pasado, ¿Qué ejercicio era? el 3 ¿De qué tema? del tema 5. El 3. ¿Qué había que hacer ahí? Me parece que era como ver el historial de actividad de una sesión. ¿Les parece si se lo hacen ustedes solitos? Sí, profe. ¿No? Aquí básicamente les da las instrucciones. No lo tienen que hacer realmente. Si les da tiempo, hágalo, si no, no. Es meramente mostrar consultas. ¿Ok? Entonces, para hacer consultas a esta, o si no, para avanzar, quien le interesa esto, si quieren les puedo mandar por correo, o al grupo la respuesta de esto para poder avanzar más, ¿no? Prefiero avanzar en lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? De acuerdo, profesor.
Bueno, entonces vamos a continuar de este tema 6. ¿En qué nos quedamos? ¿Quién se acuerda? Ya habíamos visto varios conceptos. Vimos la jerarquía de las estructuras de almacenamiento, ¿no? Y si no me equivoco, estábamos ya por revisar o meternos de lleno a lo que es un bloque de datos, ¿no? A lo que es un bloque de datos. Entonces voy a retomar a partir de este punto, si la memoria no falla, y vamos a empezar a ver esta parte, ¿cierto? Sí. Ok, Sí, pues, esto- obviamente vimos la jerarquía, que son, que viene desde los bloques de datos, extensiones, segmentos y table spaces, pero, obviamente vamos a ver uno por uno, ¿no? Entonces vamos a empezar con los bloques, ¿ok? Entonces los bloques de datos que hemos aprendido de ellos, bueno, ya sabemos que es la unidad mínima de lectura y escritura, ¿no? Esto lo sabemos con este parámetro, ya lo saben ustedes, el tamaño estándar, ¿no? Y ahora aquí digamos, lo nuevo es ver que cada bloque tiene una estructura, ¿ok? Básicamente esta imagen, más o menos me ilustra bien qué contiene cada bloque, ¿no? Por ejemplo, aquí este bloque de datos que tiene un header, todo bloque contiene estos elementos, un header, un table directory, un row directory, el espacio libre, que es donde se pueden almacenar datos, y y en sí los datos que contiene. Entonces, cuando un bloque empezamos a guardar registros, los registros se empiezan a guardar, digamos, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, se empieza a llenar el espacio hasta, pues, que de plano ya nos acabamos el espacio, es decir, esta cantidad libre que queda se hace cada vez mucho más pequeña. Por un lado, el header, toda la parte de los metadatos o el header también puede crecer, pero eso lo hace de arriba hacia abajo y los datos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces va a haber un punto en donde ya no haya espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué contiene el header? Vamos a ver un poquito más adelante. El header, pues básicamente trae datos de qué transacciones están modificando los datos que están aquí, qué tablas son las que tienen datos almacenados aquí, ¿no? En Table Directory, básicamente me dice qué lista de columnas o qué columnas tiene, más bien qué registros, perdón, qué registros de la tabla están almacenados en este bloque, ¿ok? Entonces, eso me permite saber en qué bloques están los registros de una tabla, ¿no? Entonces, básicamente es lo que contiene esta parte del header, del table directory y de row directory. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí está, ¿no? Table directory contiene metadatos de las tablas cuyos datos han sido almacenados en el bloque. ¿Ok? Puede darse el caso, de que varias tablas puedan tener bloques, más bien registros, en el mismo bloque. A lo mejor este registro es de la tabla 1, este registro es de la tabla 2, y así se vale. ¿Ok? Que un mismo bloque guarde registros de una misma tabla. En row directory row directory indica la ubicación o puntero dentro del bloque donde se encuentran ciertos registros. ¿Ok? Este registro puede almacenarse en cualquier lado, ¿no? Puede estar aquí arriba, puede estar aquí abajo. ¿Ok? Entonces este row directory indica, es como un puntero que me dice, oye, ¿qué lista de registros son los que tienes almacenados aquí? ¿No? Entonces más o menos este header, este es el espacio que ocupa entre 84 y 107 bytes de los 8K que tenemos disponibles, ¿no? Acuérdense que este bloque de datos más o aproximadamente su tamaño estándar es de unos 8 o 4K. ¿Ok? Bueno, así como el bloque tiene un formato,
también los registros. ¿Sabían que un registro tiene un formato también? Y el formato lo podemos ver así. Ok. Curiosamente, este tema que estamos viendo aquí en Avanzadas es el mismo tema que toca ver este siguiente fin de semana en el diplomado. Ja. Pero bueno, de repente cosas coinciden. ¿Quién están? Creo que hay algunos, ¿no? Que están allá en el diplomado. ¿De aquí no hay alguien que esté? ¿Nadie? No, profe. No. Creo que no, ¿verdad? Según yo tenía No, al menos 1 o 2 alumnos no, que profe, estaban. aún no llegamos a eso. Todavía no. ¿Tú estás allá en el diplomado? No, pero algún día, espero, si no me muero antes. Ah, bueno, sobreviven, ¿verdad? Sí, creo que aquí no están. Creo que tengo uno que otro alumno que está allá, pero creo que ahorita no está conectado, no lo sé. De repente coinciden los temarios, pero bueno, allá se ven las cosas, se supone, ¿verdad? Más a detalle, más a fondo. Pero, por ejemplo, apenas llevamos que como 3 semanas de diplomado y ya vamos en este tema. Se necesita primero revisar lo que vemos un poco aquí en avanzadas para poder ver cosas más elaboradas allá. Pero pues vean, apenas van como 3, 4 semanas y ya estamos en este tema. Entonces, pues se ven más cosas, ¿no? Les permite, aquí desafortunadamente en avanzadas por la cantidad de horas, realmente no tenemos un curso de administración como debería de ser, con más práctica, con más detalle, por las horas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que todavía se pudieran ver de las que vemos, ¿no? Pero pues como tenemos realmente nada más 4 horas semanales, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, digamos que es un curso, yo diría que es un curso introductorio a lo que es la administración real, ¿no? Pero por lo menos les da los conocimientos fundamentales para que inclusive ya ustedes solos puedan profundizar en varios temas. Pero bueno, sigamos entonces. Un registro, cada registro que se almacena, fíjense, hagan la analogía, este es un registro de una tabla y más o menos cómo se ve su tamaño respecto al tamaño del bloque. Como hemos comentado, ¿no? Se pueden guardar varios registros en el mismo bloque y cada registro tiene un formato. También el registro tiene un header, como ven aquí, y tiene ya la sección de columnas. En términos ya muy, muy técnicos de Oracle, un registro pudiera estar formado por varias piezas que le llaman row piece. ¿En qué situaciones pudiera un registro segmentarse en varios pedazos? ¿Se les ocurre algo? Lo ideal sería pues que se guarde el registro así completo. Pero ¿por qué situación creen que ese registro tuviera que dividirse o partirse tal vez en 2? Porque es muy grande. Porque es muy Porque grande. la tabla de donde está el registro es muy grande o tiene muchas columnas a lo mejor. Así es, tiene muchas columnas o las columnas que tiene o los datos que contiene. Por ejemplo, si definimos un registro que tiene varchars, por ejemplo, esos varchars son grandes. No sé si le ponemos un varchar de 4000, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya tenemos 4000 bytes. 8K, ¿cuántos bytes tiene? ¿Quién me dice? Aprox. ¿Qué pasó, ingenieros? ¿Cómo que no saben cuántos bytes hay en 8K? Bueno, a ver, en un K, 1024. 1024. 1024. ¿Ok? O sea que aquí casi con 4000, por ejemplo, con un registro de 4000 bytes, un varchar de 4000, ya nos andamos usando más o menos cuántos bloques, cuánto espacio se necesita para guardar un registro con 4000 bytes. Casi medio bloque, ¿no? Aprox. Ok.
Entonces, dependiendo qué tan grande esté el registro de la tabla, pues es si el registro cabe o no. Cuando eso ocurre, cuando el registro es muy largo, se tiene que dividir en dos. Un pedazo queda en un bloque y el otro pedazo puede que quede en otro bloque, porque no ocupo en el mismo. ¿Qué sería lo ideal? Que siempre nuestros registros se guardaran completitos en el bloque. Ahí es donde ustedes podrían ver, oye, si tengo, por ejemplo, ¿qué se les ocurre hacer para evitar que se haga esta división? Si detectan que tienen una tabla que tiene registros muy largos, muy grandotes. Y si les dijeran, oiga, señor DBA, haga algo para que los bloques de esta tabla no produzca una división. O sea, no produzca la generación de row pieces, que sea una sola. ¿Aumentar el tamaño del bloque? Pero ¿a quién se le aumento? No sé si recuerdan cuando creamos la base de datos, ustedes definieron el tamaño de bloque, correcto. Pero ¿qué dijimos de ese parámetro una vez asignado? Una vez que la instancia, que la base de datos se crea con un tamaño de bloque asignado, ese tamaño jamás ya no se modifica. No podemos cambiarle el tamaño de bloque a una base ya creada. Entonces, si no le puedo cambiar el tamaño de bloque, ¿qué hago? A ver si alguien recuerda. Sí se puede por ahí hacer alguna cosa, pero no es exactamente ese cambio. Quizá utilizar un table space con un tamaño de bloque más grande. Exacto, esa sería la solución. ¿Sabes que tienes una tabla con registros muy grandes? Entonces créale su propio table space, porque son registros muy particulares. Y a ese table space, los data files que va a generar, ya le puedes poner un tamaño de bloque mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué contiene? Entonces, el header también contiene básicamente esos metadatos, ¿no? Contiene información de cuántas columnas tiene cada pieza. Cuando el registro se divide en varios, cada pedacito tiene su header, porque como se van a guardar en data files distintos, pues necesitamos aquí su header. Entonces, ese header que contiene cuántas columnas tiene cada row piece. O información acerca de los datos del registro almacenado en otros bloques de datos. Sobre todo cuando esto hay varios row pieces para poderlos ligar, ¿no? Muy bien. Y luego viene otra parte que es la sección de column data. Aquí básicamente se guardan varias secciones de este tipo, en donde se tiene la longitud de la columna y aquí ya está el valor que tiene el registro. O sea, por cada columna se guarda de manera separada cuál es su longitud. Ok. Porque pues obviamente ustedes saben que los registros son de tamaño variable, ¿no? Dependiendo de las columnas. Por ejemplo, si es la columna nombre, si un estudiante, cliente, lo que sea, se llama, por ejemplo, Eva, pues su valor es muy pequeñito. Pero ¿qué tal si hay nombres así gigantescos, ¿no? Donde requieran muchas palabras, muchas letras. Entonces ahí la longitud es variable. Entonces, esta que ven en blanco indica la longitud de cada columna. ¿Ok? Bueno, dudas hasta aquí, ¿se entendió? Más o menos los conceptos de la estructura que tiene un bloque de datos y la estructura que tiene un registro. ¿Dudas de esto? Ok, recuerden si algo no se entiende, avísenme, yo sigo avanzando, pero si no, avísenme. Ahora, otra cosa que estaría bien repasar. ¿Se acuerdan de lo que es un row ID? Al menos los que estuvieron conmigo en Bases 1, sí lo vimos. Inclusive hasta aquí me fusilé esta partecita de Bases 1, realmente. Tal cual lo tomé de las notas de Bases 1. Ok. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice que era el row ID?
Es el identificador de los registros con el que la base sabe cuál es el registro, o bueno, con lo que los identifica realmente. Mm, Es más que nada no tanto para identificar, sino más bien para ubicarlo, ¿no? Nuestra base puede ser muy grande, podemos tener muchos data files, muchos table spaces, ¿ok? Y cada data file puede tener un montón de bloques. Si imagínense buscar el bloque en particular donde ande un registro, ¿cuánto me tardaría? O sea, nuestra base de datos, si vamos de lo más general a lo particular, ¿qué tendríamos? Una base de datos primero estaría formada por un conjunto de table spaces. Entonces, si quiero buscar un dato, pues tengo que irme por toda la jerarquía, ¿no? Primero ver en qué table space está y de aquí qué cosa define un table space. ¿No? Un table space está formado por varios ¿qué? ¿Segmentos? No. Ah, bueno, ese es el punto de vista lógico. Está bien, sí. Pero físico, ok, les replanteo a nivel físico, Data files. data files. Entonces pueden ser varios. Ahora, cada data file se está a su vez formado por ¿qué? Por bloques, ¿no? Ok. Y este también, y a su vez cada bloque puede representar a cuántos bloques de la base de datos, típicamente a uno, ¿no? Y dentro de cada bloque que hay, registros. Entonces, imagínense, yo quiero encontrar un registro determinado, pues va a andar ahí muy perdido, ¿no? En todo este mar de datos. Pueden ser muchos data files y pueden ser muchos, y en cada data file un montón de bloques. Entonces, ¿cómo hacerle para encontrar a este bloque que está aquí? O a este registro que se encuentra aquí. ¿Ok? Suena que sería una búsqueda muy tardada, ¿no? Pero ¿quién nos agiliza que eso no ocurra? El row ID. Entonces, el row ID básicamente me dice todos estos datos, ¿no? Me dice, por ejemplo, en qué segmento está ese registro. ¿A qué me refiero con segmento? Vamos a ver más adelante que cuando se crea una tabla se le asocia su segmento. Entonces, ahorita podríamos entender que estos primeros caracteres me indican la tabla en donde se encuentra el registro. Okay. Después vienen estos tres caracteres que dicen el número de data file donde se encuentra. Entonces, si tenemos varios data files en el mismo table space, nos dice cuál de los dos es el que contiene el registro. Pues también eso hace que se agilice la ubicación, ¿están de acuerdo? Y luego dice el bloque de datos que contiene el registro. ¿Ok? Entonces aquí ya vimos que el data file tiene muchos bloques, pero el row ID me dice en este bloque es donde está el dato que buscas. ¿Ok? Y por último, dentro de ese bloque, ¿no? Hay muchos registros, me indica el número de registro. Entonces, en total son 18 caracteres. ¿Ok? Y si queremos nosotros mostrarlo manual, podemos poner esta instrucción en cualquier sentencia SQL. Bueno, cualquier sentencia select. Se dan de cuenta que el row ID es como si fuera una especie de coordenadas que me indican en un ambiente en donde anda el dato. Si me dan las coordenadas X y Y, por ejemplo, y Z, pues puedo llegar rápido al objeto. Entonces, este row ID es la forma más eficiente para encontrar un dato. ¿Ok? A ver si alguien se acuerda, qué elemento, qué objeto del modelo relacional hace uso mucho de los row IDs y que permite agilizar o reducir los tiempos de respuesta.
¿No? ¿Cómo, profe? ¿Qué objetos del modelo relacional utilizan los row IDs? Y cuyo objetivo principal de esos objetos es mejorar desempeño. ¿Los índices? Los índices. Los índices utilizan los row IDs. Entonces, a ver si alguien también se acuerda de sus clases de bases 1. ¿Qué hace el manejador siempre cuando hay un índice? ¿Qué es lo que hace? Supongamos que hay muchos índices. ¿Qué es lo que hace el manejador con los índices para mejorar desempeño? ¿Qué hace con ellos? ¿No? Quizá les pone una calificación. Ya se acuerdan de bases 1, ¿verdad? Ya no, profe. ¿No A era la ver. parte de los árboles, de la creación de los árboles? Así es. Acuérdense que si están en esta, a ver, ¿qué les dio por meter avanzadas? ¿Sí les gustaría dedicarse a estas áreas cuando estén allá afuera? ¿O no? En mi caso sí. A mí también, profe. Ok. A mí también. Entonces, son conceptos, todos esos conceptos que les pregunto son cosas que no debemos olvidar, porque les sirven en muchas cosas, ¿no? Entonces, si les gusta esta área, por ejemplo, de los datos de ingeniería de software, hay que tener siempre esos conceptos frescos, porque los ocupan constantemente, ya sea hasta en el desarrollo de un software o cuando estén administrando una base. Entonces, de repente veo como que por ahí se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Hay que estar repasando constantemente, porque esto, por ejemplo, se utiliza aquí en avanzadas, se utiliza en distribuidas, se utiliza mucho cuando quieran hacer, por ejemplo, tuning de sentencias SQL, o saber que si están ejecutando bien. Se ocupa mucho este concepto cuando quieran descubrir por qué una consulta se está tardando mucho, ¿no? Hay veces que se tarda porque tiene un mal plan de ejecución y eso se debe al índice. Son conceptos que siempre hay que tenerlos en presentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de que el manejador cuente con un índice? ¿O qué es lo que siempre se hace con un índice? Que haga la analogía con el índice de un libro. ¿Para qué se sirve el libro o para qué lo usamos? Para ubicar los capítulos y los temas que contiene. Casi no te escuché, pero creo que comentaste que, pues para ubicar capítulos, para ubicar páginas, diría yo, de forma rápida. Entonces, al igual en base a todos los índices, pues son árboles, típicamente no muy grandes, no muy altos en cuanto a tamaño. Ok. Pero en un índice de una base de datos, el árbol se recorre para llegar a las hojas, siempre. Y en las hojas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hagamos la analogía del índice de un libro, ¿no? Cuando ustedes leen el índice, ¿qué es lo que consultan? ¿Qué es lo que recuperan del índice? Las páginas. El número de página. Los números de páginas, muy bien. Ahora, en base a datos, ¿qué quieren que se recupere? El robo ID. El row ID. Entonces, el objetivo de cualquier índice es que obtener la lista de row IDs donde se encuentran los datos solicitados. Ahí es donde radica, digamos, la eficiencia que tiene un índice. ¿Ok? Que con un poquito, nada más con una o a lo más con dos lecturas. ¿Ok? Ya encontré dónde se encuentra el registro. O sea, ya puedo saber su puntero. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del row ID. ¿Vale? Bueno, les hago esto porque tiene énfasis en este tema, porque tiene que ver con bloques, tiene que ver con buffers, ¿no?
Entonces, se fijan de lo más general a lo más particular son los elementos del robo ID. Ok. Bueno, ahora ya vimos de qué se integra un bloque de datos, ya vimos que tiene un header, que tiene espacio libre. Ahora, ¿qué cosas le podemos dar o qué cosas como mantenimiento pudiera requerir un bloque? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué tendríamos que mantenerle o qué operaciones son las que tendríamos que hacer para administrar un bloque de datos? O se los planteo de otra forma. ¿Qué eventos pueden ocurrirle a un bloque que esté en uso? Pues que se lea o se sobrescriba, ¿no? Que se lea. Ajá, es decir, que leo datos, esa es una opción. Leer datos. ¿Qué otra? Leer. ¿Qué otra acción? Escribir, Ajá, agregar, vamos a llamarle agregar nuevos registros. Otra operación. Modificar registros. Modificar el valor de un registro. Y otra acción sería también ¿qué? borrar. Eliminar. Ok. Entonces, conforme se insertan más datos a una tabla, pues estas operaciones van a hacerse también a los buffers, perdón, a los bloques, ¿no? Ahora, cuando empiezo a agregar y agregar registros, pues va a haber un punto en el que este bloque se va a llenar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase cuando un bloque se llena? Pues se debería obtener un nuevo bloque, ¿no? Tenemos que buscar Comenzar uno a nuevo, llenarlo. exacto. Lo que haría el manejador, oye, este registro ya no cabe en este bloque. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Busco otro. En el primer bloque que encuentre libre con espacio, ahí lo guardamos. ¿Ok? Pero ahora, a lo largo del tiempo, imagínense que generamos registros así. A lo mejor registros se van almacenando en el bloque. ¿Ok? Registro más grande tal vez. Ahora, ¿qué pasa si hago un delete de este registro? Este espacio que tengo aquí ya está libre. Ok, pero llegan más registros y no me alcanza este registro. Digo, no me alcanza este pedacito para poder insertarlo aquí. Ok. E imagínense también qué pasa si este registro ya se elimina. Otra vez tengo aquí un pedacito de espacio, pero ¿qué creen cuál es el problema? Que tengo este pedacito libre, pero por acá abajo tengo otro libre. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo quiero insertar un registro más o menos cuyo tamaño no cabe de forma individual, pero sí de forma conjunta? ¿Cómo se le llama esto cuando empieza a haber este problema? Cuando nuestro almacenamiento no es tan bonito, sino que, Fragmentación. exacto, el bloque se empieza a fragmentar. Ok. Habría que hacer algo como una defragmentación para tener como ese espacio, Así esos es, espacios ya juntos. así es. Pero no se preocupen, ¿quién lo hace? La ¿Quién base, hace la eso? La instancia. propia instancia. Nosotros no. Esto siempre y cuando esté configurada, aunque esa es la configuración por default, pero la base se encarga de administrar el espacio para optimizar desempeño y evitar desperdicio de espacios libres, o sea, fragmentaciones. A esa técnica se le llama Automatic Segment Space Management. ¿Ok? O sea, la administración del espacio, de los espacios de un segmento automático. ¿Ok?
Entonces, esa es una de las cosas que se tienen que hacer para administrar un bloque. Cuidar su espacio, que de manera a lo posible, pues esté asignado de forma parejita, ¿no? De forma uniforme, de manera uniforme, para minimizar la cuestión de ¿qué se hace con esta opción? Pues se maximiza el espacio, ¿no? Que se ocupa. Si no, nos van a quedar bloques con un montón de huecos, ¿no? Bueno, otro concepto, porcentaje de espacio libre en bloques de datos. Este es un concepto un tanto interesante. Porcentaje de espacio libre. Resulta que todos los bloques se les deja un pedacito libre, así. Cuando, digamos, si lo configuramos al 20%, significa que se debe de reservar 20% de espacio libre, ¿ok? Ahorita les digo para qué. De tal manera que cuando los datos alcancen el 80%, ya no se va a seguir guardando, ya no se va a seguir almacenando registros aquí, sino que ahora se va a utilizar otro bloque y ahí ya se guarda el registro. Okay. ¿Se les ocurre para qué es este espacio? Entonces, que se deja este MediaMoney, ¿para qué lo quieres, no? Ese espacio libre. En caso de que el tamaño de los datos que ya tenemos guardados aumente y no tengamos que, pues si se ocupara todo y aumenta el tamaño, tendríamos que buscar otro bloque, ¿no? Exacto. Bueno, no sé lo que se me ocurre. Y es justo eso. Muy bien, es justo eso. Ok, ¿qué se me hace que hiciste trampa y leíste, verdad? No. No, no es cierto. Exactamente, eso es justamente. Muy bien. Eso es justo para lo que se utiliza. Si de repente yo aquí tengo, imagínense que todos mis registros están más o menos así, están muy parejitos, me acabe todo este espacio, pero si un usuario lanza un update, este registro derivado a ese update puede crecer. Pero como creció más, ¿qué crees? Este pedacito, ya no cabría en el bloque, porque ya está lleno. Entonces no me quedaría otra más que hacer, formar, ¿cómo le llamamos a cada uno de estos pedacitos? No me quedaría otra más que formar, ¿qué? ¿Dos qué? ¿Los bloques? ¿Cómo? ¿Dos qué? ¿Bloques? No, acuérdense, ¿qué le pasa a un registro cuando no cabe? Se tiene que dividir. Y a cada pedazo, ¿cómo le llamamos? ¿Piezas? Ajá, row piece o una pieza. Entonces, este porcentaje que se deja libre aquí, justamente es para eso, para minimizar que ocurra esto. Ah, ¿sabes que el registro creció? Ok, pero ya no cabe aquí. Bueno, pero tenemos un 20% más. Entonces el registro nuevo ahora lo vamos a guardar, digamos, acá arriba, ¿no? Porque ya tiene es decir, la nueva versión, tomamos un poco de espacio del que hay aquí reservado y ya le agregamos el nuevo valor. Y evitamos que se haga una separación o que se generen varias piezas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Poniendo esta cláusula en cada tabla. ¿Ok? Tiene un valor por default, me parece que está en más o menos igual en 15%, 20%, una cosa así. Si no le ponemos nada, por default sí se reserva un poquito de este porcentaje. ¿Ok? Ahora viene otra pregunta, entonces, si se entendió. ¿Cuál podría ser un efecto colateral de poner, bueno, más bien les hago ambas preguntas. ¿Cuál sería una ventaja y una desventaja de implementar esta idea, de dejar un pedacito libre? ¿Quién me dice una ventaja y una desventaja? Pues una desventaja sería que más rápido voy a necesitar pues más bloques, ¿no? Ajá.
Y en teoría esos bloques que estás usando, ¿qué característica tienen? Que están como que semillenos, ¿no? Porque este Sí, 20% free pues no se está usando, porque está reservado, ¿no? Es como si tuvieras, no sé, muchos vasos de agua, ¿no? Tienes muchos vasos de agua, pero no los llenas a su capacidad, sino tienen cierta capacidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería más adecuado, más óptimo? Que tuvieras a lo mejor nada más 3 vasos, pero están, ¿qué? Todos llenitos así. Obviamente en algunos contextos, pues esto es mucho más adecuado, ¿no? Pues tenemos en realidad hay un cierto porcentaje de espacio sin uso. Ahora, ¿cuál podría ser entonces una ventaja? Que la ventaja la acabamos de comentar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que sí reservemos este espacio? pues que no vamos a tener como tantas piezas en Exacto. diferentes Que, bloques. que no vamos a... tenemos una muy baja probabilidad de que los registros existentes se tendrían que dividir en dos porque ya no caben en el bloque. Y última pregunta. Ok, ya sabemos que es este PCT Free, ya sabemos para qué se usa. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué situaciones podríamos requerir que el valor de PCTF, de PCT Free sea inclusive 0? No son datos que sabemos que no se van a modificar. O que sí se van a modificar, pero que su longitud va a ser La constante. misma, Así es. A ver, por ejemplo, pregunta, en un caso de estudio, no sé, piensen en una agencia de viajes. No, algo más familiar para ustedes, en un sistema de inscripciones, en donde hay tablas como alumno, inscripción, asignatura, profesor, curso, etcétera. ¿Qué tablas creen que pudieran ser candidatas para tener un PCT Free 0? Imagínense, ahorita se me ocurrió una pregunta que puede ser para examen, una interesante. Imagínense que les pongo una lista de tablas y les digo, ¿cuál de todas estas tablas creen que sea conveniente tener un valor de PCT Free 0? Y les pongo, por ejemplo, tablas como las siguientes. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Les pongo estudiante. Les pongo carrera. Pongo lugar nacimiento. Son tablas estas, ¿eh? Lugar nacimiento. El historial del estudiante. ¿Qué otra pudiera ser? A lo mejor ujú. Vamos a dejar con esas. Entonces, ¿en cuál creen que sería bueno tener un PCT Free 0? Dicen carrera. Carrera, muy bien. ¿Alguna otra? Lugar de nacimiento. Ajá. Y tal vez, ¿no? A ver, ¿qué criterio utilizaron para haber seleccionado estas dos? ¿Por qué? Es correcto, pero ¿por qué? ¿Cuál fue su razonamiento para elegir esas dos? Para el lugar de nacimiento, porque sería muy complicado como que, o sea, suponiendo que es como un catálogo, que Ujú. hubiera como más variedad dentro de de que se crearan nuevos lugares o algo parecido, que haría que creciera la tabla. Así es.
O sea, son tablas que prácticamente no se mueven, tablas fijas. ¿Ok? El detalle aquí es que hay que, pues esto puede ser bueno porque si tienen tablas que son prácticamente fijas, pero ¿qué pasa si tienen millones de registros? ¿Qué creen que pase con esta funcionalidad del PCT Free? Como tienen millones de registros, ¿están de acuerdo que aquí nos vamos a llevar demasiados bloques? ¿Ok? Y para minimizar el tamaño de bloques que se gasta, ¿qué podríamos hacer? Profesor, ¿podría repetirme cuál es el problema de tener millones de registros? Otra vez, perdón. ¿Podría repetirme cuál es el problema de tener millones de registros? Es justamente la pregunta. Si tenemos un PCT Free, digamos de un 20%, ¿qué efecto tendría si tenemos una tabla muy grande? Pues que en el caso de que se haga como una consulta de todos los registros, que usted ya nos explicó que no deberíamos hacer, pero en el caso de que se hiciera, pues se va a necesitar una lectura de muchos bloques, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero no en ahorita para este contexto. Ahorita estamos hablando de más bien del espacio en disco. ¿Ok? Esta tabla, supongamos las condiciones iniciales, es una tabla muy grande de millones de registros, pero todos los registros es una tabla prácticamente estática, que no hay cambios. Es como que un catálogo, pero muy grande. Si no, si es estática y si casi sus datos no se mueven, ¿qué valor nos convendría de PCT Free? Pues algo así como cero, ¿no? O algo Muy muy chiquito. cercana a cero, exacto. ¿Por qué razón? Porque es estática y pues no va a haber un cambio como tal. Ajá. Ahora la pregunta, si lo dejo por default, por ejemplo, si es un 20%, ahora esa es mi pregunta de hace rato, ¿qué pasaría con los bloques? ¿O qué efecto o qué impacto tendríamos si le ponemos un PCT Free alto? Que habría bloques que tendrían espacio vacío, porque como la tabla es estática, esos datos no se moverían, entonces se quedaría como desperdiciado. Es un espacio desperdiciado, exacto. Entonces, en una tabla sí puede impactarnos, porque imagínense que nos digan, tu tabla está ocupando 1 GB. ¿Y qué tal si cuando le bajamos el PCT Free a 0, a lo mejor ese tamaño puede bajar considerablemente? Entonces estamos ahorrando espacio. ¿Ok? Entonces acuérdense que pues ya en una base productiva, pues entre más espacio tengamos libre, que mejor. Y a lo mejor aquí estamos usando, ¿no? Unos 500 megas tal vez desperdiciado, porque era el que tenía el valor de PCT Free. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de que pues sí pudiéramos cambiarlo dependiendo la tabla y su tamaño. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de, de esta cláusula. ¿Ok? Entonces, todo esto que les dije, pues es lo que está aquí explicado. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa de administración podemos hacerle un bloque? Como ya lo hemos platicado, es optimizar al defragmentar un bloque, ¿no? El espacio que se libera de un bloque puede no ser contiguo, ¿no? Sobre todo cuando hacemos un delete, por ejemplo. Originalmente, estos cuadritos o estas partes que ven en blanco aquí en este dibujo, ¿ok? Si ven lo que les estoy señalando, estos pedacitos en blanco, Sí. digamos que son los huecos que han dejado otros registros que sobre todo por derivado a que se han eliminado. Entonces, como comentábamos, el espacio se empieza a fragmentar, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento la base hace las operaciones de fragmentación? O sea, volver a juntar todo. Cuando detecta, por ejemplo, la instancia, que si sumáramos más este, si se detecta que su suma me puede servir para guardar
al menos un registro, entonces se aplica una operación de fragmentación. ¿Ok? ¿En qué situaciones? El espacio total libre del bloque fragmentado permite actualizar un registro existente o agregar uno nuevo, lo que les decía, ¿no? Oye, si juntamos estos pedacitos, sí me alcanzan para otro registro. Entonces vamos a defragmentar, ¿no? El nivel de fragmentación del bloque del registro se guarda más bien, el nivel de fragmentación del bloque impide que el registro se guarde de forma contigua. ¿Ok? Quiero guardar un registro, pero ¿qué crees? No me cabe porque tengo muchos huecos, ¿no? Disponibles. Entonces tendría que dividir. Entonces, para evitar también aquí una migración, o más bien que se formen varias piezas, pues se defragmenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos por el caso triste, ¿no? En el que no me queda de otra más que separar en varias piezas. Hay dos variantes, a una que le llaman encadenamiento y otra que le llaman la migración. ¿Ok? El encadenamiento ocurre en situaciones donde el tamaño del registro es muy grande para ser almacenado en un solo bloque. ¿Ok? Por ejemplo, decíamos cuando hay muchas columnas. ¿Ok? O columnas que tengan tipos de datos long raw, long o long raw. Estos tipos de datos, les platico, ya son un tanto obsoletos, ya no se usan mucho, porque tienen la característica que los datos en sí se guardan en el registro. Entonces, pues eso puede provocar, obviamente, que el registro crezca muy rápido, ¿no? Y alcance su límite. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en un encadenamiento? Dice, el registro se guarda en una cadena, ¿no? Formada por dos o más bloques asignados al mismo segmento. ¿Ok? Ok, ahora una migración de datos. ¿Cuál es la diferencia con un encadenamiento? O sea, el encadenamiento lo podemos ver así, mire, como que un pedacito está en un bloque y un pedacito está en el otro. ¿Ok? Y aquí hay un puntero que me indica en qué otro bloque, en el puntero hacia el otro bloque donde está la otra parte. Entonces, parte 1 y parte 2. Esto es un encadenamiento. Una migración, por ejemplo, puede ocurrir en situaciones en donde hacemos un update, el registro está demasiado grande, entonces el manejador puede optar por, ¿sabes qué es mejor? Este registro lo voy a quitar por completo. Okay. En lugar de guardar dos piececitas, el registro se mueve por completo del bloque y se manda a otro donde sí quepa. Y en el bloque original nada más se queda un puntero para indicar en dónde está. Ok. Entonces son las dos variantes, encadenamiento y migración. O sea, en migración de plano me llevo todo el registro y solamente dejo el puntero, no divido el registro. Por si se llama migrar, ¿no? Porque de plano vamos a migrar de este bloque. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí sería todo lo que es la teoría de lo que es un bloque de datos. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué vimos? Vimos que tiene un header, vimos que los registros también tienen un formato, vimos que hay, qué operaciones hay de mantenimiento, pues básicamente de administrar sobre todo la fragmentación. Vimos el PCT free, que impacta en cierta medida en qué tan llenos vamos a dejar nuestros bloques, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio interesante. ¿Por qué creen que les digo que aquí en esta materia hay para aventar, para hacer ejercicios como no tienen idea? Un ejercicio interesante que sería generar una tabla, por ejemplo, de un millón de registros, pero que tenga a lo mejor puras claves CURP. A lo mejor se me ocurre. ¿Qué característica tendría esa tabla que únicamente tiene una columna
con una clave CURP, con la clave CURP. Esta tabla por ejemplo, para esta tabla, ¿qué valor de PCT free nos convendría? Si tiene claves ¿Cero? CURP, ¿Sería 0? prácticamente 0. ¿Por qué razón? Porque la longitud de las claves CURP siempre es ¿qué? La misma, constante. Entonces, un ejercicio interesante sería, ¿cuánto espacio me estaría ahorrando si lo pongo a 0? ¿No? ¿Qué harían para determinar ese ejercicio? Yo os puedo poner, a ver, determine cuál es la ganancia de guardar esta tabla con un valor al variar el valor de PCT free. ¿Qué podrían hacer para calcular esa ganancia? Si es que lo hubiera, claro, ¿verdad? ¿No? Primero, sí me di a entender con la pregunta, si se entendió lo que quiero que pudieran hacer en ese ejercicio. Más o menos, profe. ¿Lo podría repetir? A ver. Tengo una tabla, decíamos, muy grande, que tiene una sola columna, que es la curva. ¿Ok? Guardamos aquí casi que la curva de todo el país. Todas las claves curva del país. A suponer que tiene, no sé, ahorita no importa que sea todo el país, no sé, 5 millones de registros tiene esta tabla. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué valor le puedo poner a PCT free? Bueno, no tanto el valor, sino más bien la ganancia. Es decir, ¿qué pasa si modifico el valor de este parámetro PCT free? ¿Ok? De su valor, digamos, bueno, es que si les digo así, ya les estoy dando la respuesta, pero, o sea, mi pregunta es, a ver, se las voy a plantear diferente, porque si no, pues ya les estoy dando la respuesta. Mi pregunta es, ¿qué ganancia podría obtener en cuanto a espacio si modifico este valor? Quiero saber cuánto espacio me puedo ahorrar si le modifico el valor a PCT free. Por default dijimos que tiene cierto porcentaje, no sé, 15, 20%. Ok. ¿Qué tendría que hacer para calcular si gano algo? ¿Cuánto espacio me puedo ahorrar si modifico valor de PCT free? Ahora sí. O sea, ¿cuánto espacio me puedo ahorrar? Quiero saber eso. O sea, más específico. Si le cambio en PCT free muy cercano a 0, prácticamente 0, de 15 a 0, quiero que calculen cuánto espacio me estoy ahorrando. ¿Cómo harían ese cálculo? Sería calcular el porcentaje que tiene PST Free actualmente del tamaño de la tabla. Ahorita yo te puedo decir que actualmente la tabla tiene un 20%. Ya, ahí está. Y luego, ya sabes, ok, tiene 20%. Y luego, Podría multiplicarlo por 0.8 y determinar ese espacio como, bueno, más bien 0.20 y ese espacio el que se está como desperdiciando. por 0.20. Pero será un cálculo muy, muy, muy aproximado. No, más bien no tan exacto. Otra, porque realmente, ¿cómo sabrían? Entonces yo creo que tendríamos que saber algo más. ¿Cómo podrían saber cuánto espacio está ocupando esta tabla? Imagínense que les dicen, a ver, ingeniero, quiero que me diga cuánto espacio está ocupando esta tabla. ¿Cuánto espacio en disco? ¿De qué manera pueden saber?
¿No tendríamos que saber cuántos bloques está ocupando esta tabla? Así es la respuesta. Para determinar cuánto espacio en disco, pues necesito ver cuántos bloques se han reservado. La técnica que comentaba hace rato el compañero no es tan precisa. ¿Por qué? Porque una cosa puede ser que tenga bloques asignados, pero no estén del todo llenos. Acuérdense que los datos en un bloque pueden caer en varios bloques. Así. ¿Ok? Pero ¿de qué depende que se haya hecho toda esta asignación? Pues que al momento de estar insertando necesite más y más y más bloques. Entonces una medida un poco más precisa sería ver cuántos bloques tiene esta tabla. Entonces una opción sería, paso número 1, crear esta tabla con un PCT free de 20. Y vamos a ver cuántos bloques reserva. Paso 2, ¿qué sería? Podríamos hacer. ¿Qué pasa si regenero la tabla? ¿Ok? Si vuelvo a insertar todo, pero ahora con un PCT free de 0. ¿Qué esperaríamos cuando ejecutemos estos dos ejercicios? Que el número de bloques que se reservaron para la tabla con un 20% debe ser mayor ¿a quién? Al número de bloques que se ocuparon cuando PCT free sea 0. ¿Ok? Sí quedó clara la idea de qué podríamos hacer. Sí. O sea, básicamente regenerar la tabla, pero con un PCT de 0 y ver la diferencia en bloques. ¿Ok? Digo, sí podríamos hacer cálculos, pero son un tanto aproximaciones, ¿no? Este ejercicio podría ser un poquito más preciso. Bueno. Sigamos entonces. Hay otro tipo de bloques que se utilizan para guardar los índices. ¿Ok? Recuerden que en una estructura de árbol, cada nodo del índice se guarda ¿en qué? En un bloque. ¿Se acordarán de curso de bases 1? Cada uno de los nodos que contiene el índice se guarda en un bloque. Por lo tanto, a nivel de índice, también tenemos que un índice necesita de bloques para almacenar su contenido. ¿Qué tipos de bloques maneja un índice? Un bloque de datos especial para el nodo raíz, bloques especiales para los nodos intermedios, que se le llaman branch blocks, ¿ok? Y bloques para las hojas, que se llaman leaf block. O sea, son bloques distintos, ¿ok? Entonces, más o menos es esto. Este también me lo fusilé un poco del curso de bases 1, ¿no? Pero aquí me muestra lo que sería, cómo se vería un índice de una columna de nombres, ¿no? Este sería un ejemplo de un índice. Así se ven los datos del índice. ¿Ok? Nótese que hasta las hojas que dijimos que van a estar, ¿los qué? Todos los row IDs de la columna indexada. Más bien, son todos los rows ID que me apuntan, ¿no? A dónde se encuentra, ¿ok? El registro de cada uno de los valores indexados. O sea, visto de otra manera, tendríamos algo así. Más o menos para que se vean la dimensión. Una tabla gigantesca que tiene una columna que es nombre, por ejemplo, nombre. Aquí está la columna. Muy grande. ¿Qué valores tiene esta columna? Pues los nombres de los empleados, etcétera. Y entonces hemos decidido indexar esta columna para mejorar desempeño. ¿Cómo se vería el índice más o menos? El índice se vería así. Un índice de nivel 2, normalmente. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ubicar este registro en particular, ¿qué creen que algoritmo va a ser el manejador? ¿Quién me lo explica? Quiero buscar este registro cuyo nombre se llama
Francisco. Francisco López. Quiero buscar a Francisco. Si no utilizo el índice, se dan cuenta del problemón en el que me metería, ¿no? Porque tendría que escanear ¿qué cosa? Toda la tabla, hacer un table access full hasta que encuentre este registro. Muy tardado. En lugar de eso, utilizamos el índice que existe. ¿Alguien recuerda cuál sería el algoritmo? ¿Qué debo hacer con el índice? Solo irnos moviendo entre las ramas dependiendo del valor, si es mayor o menor a... O sea, tengo que recorrer el árbol para llegar hasta dónde. Hasta las hojas. ¿Y qué voy a recuperar cuando llegue a las hojas? ¿El robo ID? El robo ID. ¿Y qué hago con este robo ID? Pues ya Bien. con eso ya puedo ubicar en qué archivo está, en qué bloque. ¿En qué bloque está? Exacto. Ya no tengo que recorrer todo esto de forma secuencial. ¿Ok? Ese es el gran beneficio que tiene el robo ID. ¿Ok? Entonces, esta información del índice de tener aquí se guardan las etiquetas de los nombres, como pueden ver aquí en el PDF, ¿no? Aquí se guardan las etiquetas de toda la columna indexada, pero lo interesante son estos row IDs que se asignan aquí. Estos row IDs pertenecen a la tabla de donde viene esta columna y con ello ya puedo acceder al dato de forma muy eficiente, ¿no? Al tener las coordenadas de donde está el registro, pues lo puedo encontrar rápidamente. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí sería la parte de bloques. Vamos ahora a hablar brevemente lo que se nos acaba en la clase de lo que son las extensiones. ¿Ok? Bien, no, algo que no se haya entendido de los bloques. Ok. Las extensiones. Bueno, primero, una extensión de acuerdo a la jerarquía la definimos como una extensión está formada por un conjunto de bloques de datos. Una manera, digamos, fácil de entender esta idea es, imagínense que este es un data file, un archivo DBF, y el data file va a estar formado por muchas extensiones. Cada renglón que ven aquí en morado sería una extensión. ¿Ok? Entonces, la extensión no es otra cosa más que agrupar a un conjunto de bloques. Todas estas Ds que ven aquí serían bloques de datos. O sea, ya estamos un nivel más arriba. Una extensión agrupa a un conjunto de bloques. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento nace una extensión? No sé si se acuerdan que en otras clases, de repente, cuando creamos una tabla y la tabla se crea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lanzamos un primer insert? ¿No se ha notado que se tarda un poco? ¿A qué se debe ese pequeño delay? A que cuando insertamos el primer registro, todavía el segmento de la tabla todavía no tiene ninguna extensión asignada. O sea, no hay todavía dónde almacenar ese dato. ¿Qué se hace? Entonces, la instancia ordena, ¿no?, que se genere una nueva extensión en algún data file donde se tenga espacio. Por ejemplo, si es el table space users, solamente tiene un data file, entonces en ese data file ahí se va a crear, ¿no? Entonces, se reserva espacio, lo que es una extensión, y no es otra cosa más que un conjunto de bloques de datos de manera continua. ¿Ok? Es como reservar un pedacito de espacio, ¿no?, para guardar datos ahí. Entonces, solamente se crea una extensión, ¿ok?, de manera inicial. ¿Ok? A esa extensión, de hecho, se le conoce como extensión inicial. Entonces, el usuario empieza a insertar datos. No nos vamos a acabar
la extensión luego, ¿no? Si empieza a insertar datos, entonces se empieza a consumir la primera extensión. ¿Ok? Una vez que ya no caben los datos que se está guardando, entonces tenemos que pedir otra extensión. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este primer bloque es un tanto especial. Representa un directorio que lista todas las extensiones que forman al segmento. O sea, aquí nos dice qué tantas extensiones tiene una tabla, ¿no? Cuántas extensiones se han creado, etcétera. ¿Ok? Entonces, conforme pase el tiempo, pueden requerirse más extensiones. Vamos a suponer que tenemos un table space que está formado por 2 data files. Y por otro lado tenemos una tabla que está haciendo inserciones tal vez masivas o con cierta frecuencia. Entonces, cuando se empieza a insertar, se crea una primera extensión que sería esta. Después empieza a insertar, entonces se crean más y más extensiones para poder almacenar datos. Y nótese que cada vez que se pide una extensión, se busca en cuál espacio en cualquiera de los 2 data files que tenga el table space. Entonces, nótese cómo los datos de una misma tabla pudieran estar ubicados en diferentes ¿qué? Data files. En diferentes data files, exacto. Entonces, así es como se empieza a llenar, ¿no? Todo el disco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay otro concepto que también tiene que ver con table space, de cómo se administra. Al igual que en el bloque tenemos que administrar cosas, también aquí a nivel de extensión, a nivel de segmento, también hay que administrar. Porque ¿qué pasa cuando eliminamos registros? Puede también que las extensiones ya se eliminen. O que tengan ya espacio libre, derivado a eliminación tal vez de registros. Entonces, también tenemos que darle mantenimiento a la parte de las extensiones. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle si quieren hasta aquí. Ya la siguiente semana continuamos con liberación de extensiones. ¿Ok? Pues yo creo por los tiempos no, lo ideal sería hacer un examen ya, pero creo que todavía nos falta un pedacito de esto, ¿no? El examen llegaría hasta este PDF, pero yo creo que la siguiente clase nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para el segundo parcial. Bueno, también traemos pendientes de tema 5, ¿no? No hemos hecho quiz. Yo creo que la siguiente clase, ahorita no quise hacerlo bueno, vienen de puente, etcétera. Pero la siguiente clase hacemos un quiz, ¿vale? Mientras tanto, pues vayan avanzando en estos ejercicios prácticos. Les digo, son pequeños, no se espanten, les subí varios, pero no debería de tomarles mucho tiempo en resolverlos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? Profe, Adelante. ¿cómo es que funciona lo de que un table space puede tener un tamaño de bloque mayor que los data files? Un bloque mayor que... Más bien, pues esto es posible debido a que son archivos físicos diferentes. ¿Ok? Son archivos DBF distintos. Es como si tuvieras, por ejemplo, ¿qué te digo? 2 archivos en tu sistema operativo que tengan formatos diferentes. ¿Ok? Tú puedes tener, por ejemplo, en un sistema de archivos una partición formateada en NTFS. De hecho, la mayoría de ustedes lo tienen, ¿no? Con sus ambientes Linux nativos y otras con X4. Y ambas viven en la misma máquina. Entonces, de la misma manera, cuando creas un table space, tú puedes darle formato a este data file con un tamaño de bloque que tú quieras.
¿ok? Al interior de cada data file, su bloque, su tamaño de bloque puede ser, y es independiente a los de otros. Entonces aquí puedes tener un tamaño de bloque pequeñito y aquí uno más grande. Pero porque se vale porque son archivos físicamente diferentes. Entonces a cada uno le aplicas el tamaño de bloque que tú quieras. Si no se lo cambias, pues se va a utilizar el default que tiene a nivel de la base. Es realmente lo que pasa. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Otra? Bueno, entonces los dejo, chicos. Voy a la siguiente clase. Nos vemos el lunes. Dudas, ya saben, estoy ahí al pendiente con el grupo. Creo que alguno de ustedes ya me mandó cuestión para su proyecto final. Se los respondo al ratito con la asignación del caso de estudio. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos Gracias. vemos, profe. Buen Gracias. día. Buenas Bye. tardes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ah, profe, disculpe rápidamente. Sí, así no te preocupes. Tú lo preguntan. Gracias. Le envié un correo también respecto a lo del el quiz que hice del tema 4 de mi reporte. Ese correo que me has enviado no tienes idea la lata que me ha dado. Ayer le dediqué casi 1 hora y no pude sacarte un reporte individual. Ok. Por Sí. alguna razón la herramienta, sí lo puedo ver yo, pero pues no me deja como que enviarte un reporte. Estuve buscando qué opción. Entonces, aprovechando ahorita tu duda, pues lo que mejor voy a hacer es te voy a poner aquí el reporte y si quieres tómale captura, no sé. Estuve a punto de hacer lo mismo, pero dije, no, ya estoy perdiendo mucho tiempo. Perdón, profe. Y no pude. Entonces, si puede, ahorita sí le tomo capturas. Entonces, te lo voy a mostrar. Déjame, esto ya no tiene que salir en la grabación porque son tus calificaciones, entonces voy a terminar ya la grabación. ¿Ok? Ok, gracias.